ahí precisamente unas pequeñas casitas de jara con lodo, muy bonitas, unas 3 o 4 casitas, y ahí se ven los empresarios que están a un lado del lugar. Lo que sí es cierto es que en el crucero es donde se establece el pequeño pueblo denominado Colombres. Adelante. Bien, ¿qué es lo que hacen? Ellos llegan en el año de 1894, se establecen en el 95. Probablemente en esa fecha es donde inicia la construcción de la casa de ladrillo. No hemos podido ubicar con precisión el año en que se inicia la construcción. Lo que sí es cierto es que, como lo vemos ahí en esa fotografía, inician inmediatamente las obras de lo que fue el proyecto de la Sauteña. En la parte del fondo podemos ver una pequeña casa y podemos ver la construcción de ladrillos. El pueblo de Colombres es una mezcla de casas de ladrillo con casas de madera de tipo americano, y había otros caseríos que ellos instalan precisamente para los trabajadores. ¿En dónde se ubica el pueblo de Colombres? Pues el pueblo de Colombres se ubica exactamente atrás de lo que fue la estación Ébano, es decir, en lo que hoy es la colonia Benito Juárez, al norte de las vías del ferrocarril. Ahí es donde estaba el pueblito de Colombres. La casa de ladrillo la construyen hacia el sur de la vía del ferrocarril. Por eso la fachada principal de la casa principal de la empresa está hacia el norte, porque era hacia el lugar en donde estaba precisamente ubicado el pueblo. Cuando construyen la casa de ladrillo al lado sur de las vías del ferrocarril, no había todavía construcción alguna. Adelante. Ese es don Íñigo Noriega Lazo. Ahí pues está en plenitud de su vida, y una de sus particularidades es que regularmente estaba él vestido pues de esa forma. Esa fotografía también me la traje de la Ciudad de México, y don José Luis Solana asegura que es en el área de la construcción de la casa de ladrillo. Adelante. Esa es una carta de la Compañía Agrícola de Colombres, que, bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Adelante. Bien, la Sauteña se instala en el año de 1895 e inicia un proceso de transformación de la propiedad. La Sauteña en sí es un proyecto capitalista, como les decía, que tiene varias vertientes. Uno de ellos tiene que ver con la explotación agrícola del algodón y de otro tipo de actividades de esa naturaleza. Para poder hacer eso, ellos instalan un campo agrícola donde traen semillas y plantas de diferentes partes para ver qué tipo de producción agrícola pueden hacer. Entonces instalan un campo agrícola en el área de ahí de Colombres, construyen una torre que algunas gentes le llamaban el mirador, y que, bueno, de acuerdo con la investigación que yo he realizado, no era un mirador, era una torre meteorológica. En esa torre meteorológica ellos instalan diferentes aparatos de medición meteorológica para ubicar pues intensidad de los vientos, temperaturas, dirección de vientos, precipitaciones, etcétera, etcétera, y poder en un momento dado hacer un plan de trabajo de producción agrícola. Esa es una parte de la vertiente de la Sauteña. La otra tiene que ver con la producción de diferentes tipos de ganado. Entonces ellos pues traen cabras, traen reses y traen otros tipos de animales, clases de animales, y ellos hacen un trazo de lo que es el plano de la Sauteña, donde ellos dividen en diferentes partes las áreas de producción. Entonces, para todo ello, pues requieren una cantidad muy importante de dinero, y bueno, como ellos ya no tienen la capacidad suficiente de inversión, entonces acuden al gobierno de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz, a través de una personalidad legal denominada la Caja de Inversiones, algo así, apoya al proyecto de la Sauteña, y empieza la llegada de dinero extranjero, principalmente en aquella época dinero inglés, para poder soportar los proyectos de la Sauteña.
Entonces pues ahí tenemos el plano y ahí vemos lo que corresponde aparte de lo que era la Sauteña. Ese plano fue el que se usó precisamente para los bonos que se hacen para soportar la carga económica. Se imprimen una cantidad de bonos pues muy impresionantes para poder conseguir dinero y sacar adelante los proyectos. Adelante. Bien, ese plano es un plano muy interesante que pudimos localizar, donde viene precisamente la ubicación de los terrenos de la época. Ese es un fragmento. El plano completo es del estado de Tamaulipas y ahí podemos ver cómo estaban las particiones de los terrenos. Una de las cosas que suceden cuando llegan precisamente las gentes de la Sauteña es que encuentran muchos terrenos ocupados. Y una de las situaciones que sucede todavía hasta la década del 40 y quizás un poco después es que no hay para mucha gente una seguridad en la propiedad de la tierra. Algunas de las personas que habitaban en los ranchos aseguraban tener títulos de propiedad de la época del virreinato o de algunas autoridades locales o del estado. Sin embargo, la Sauteña, al tener pues una concesión y sobre todo el apoyo del gobierno, pues inician una serie de litigios. Hay una serie de documentos que encontramos en el Archivo General de la Nación y en otros archivos, donde podemos encontrar los nombres de los ranchos, los nombres de los propietarios que estaban en el lugar y las situaciones que estaban viviendo en la época. Porque dicen que llegaban los directivos de la Sauteña y le decían a la persona: oye, pues fíjate que te tienes que ir, porque esto ya no es tuyo, cuando la persona pues a lo mejor ya tenía unas 2 generaciones viviendo ahí en el lugar. Entonces esta situación es muy fuerte en la época, y en ese plano, que es aproximadamente como del 9, podemos ver que pues la cantidad de repartición de los terrenos pues ya estaba muy avanzada y había una cantidad muy grande de ranchos. Lo mismo lo podemos ver en el plano del Sauto, donde podemos ver los ranchitos que están metidos ahí adentro. Adelante. Bien, ahí podemos ver con un poco más de claridad en dónde estaba el crucero. Adelante. Así, adelante. Bueno, esa fotografía también me la traje de la Ciudad de México y nos da un indicativo del poder económico de la compañía. No podemos ver desde aquí, pero es una plataforma que trae equipo y trae maquinaria. Esas pequeñas manchas blancas que vemos en la plataforma dicen Compañía Agrícola de Colombres, y esto se debe precisamente a que Noriega y socios en un momento dado dividen la compañía y la separan en 2. Fundan la Compañía Agrícola de Colombres con parte de los terrenos de la Sauteña. Entonces hay una cosa realmente complicada con el desarrollo de la propiedad de la tierra, ¿sí? Porque por un lado pues estaban los problemas de los litigios con las gentes que ocupaban el Sauto. Está el litigio con Demetrio Salazar. Luego después compran la Sauteña, luego la dividen y todo el mundo peleando las tierras que estaban ahí adentro, todos los que decían tener derechos. Sin embargo, bueno, la Sauteña sigue creciendo en poder económico y traen una cantidad de maquinaria impresionante. Ellos plantean la necesidad de hacer un sistema productivo de poder económico muy fuerte, y entonces empiezan a captar trabajadores de diferentes áreas del norte de aquí de Tamaulipas, y llega un momento pues en que el pueblo de Colombres pues tiene un desarrollo económico muy fuerte. Y a mí me llama la atención en algunos de los escritos que he encontrado, donde dicen que cuando ellos iban a hacer una actividad se iban a San Fernando. Por ejemplo, cuando se casaba una pareja, yo pensaba que venían a Reynosa a casarse, aquí a la parroquia, pero no. Dicen que se iban a San Fernando y regresaban a Colombres a hacer la fiesta. Entonces, pues bueno, hay cosas interesantes y curiosas que suceden por ahí. Adelante. Bien, una de las cosas interesantes de la Sauteña y de este proyecto tienen que ver precisamente con las obras de irrigación. Ahí podemos ver una máquina de vapor que la usaban para extraer agua del río. El proyecto de irrigación
está relacionado con un proyecto mucho más grande, que es un proyecto de producción agrícola, pero también un proyecto de colonización. Los propietarios de la empresa deciden que ellos no pueden por sí solos hacer producir el total de la tierra. Entonces determinan establecer un proyecto mediante el usufructo por parte de segundos o de terceros. Entonces lanzan un proyecto, lanzan una convocatoria a diferentes países europeos para invitar a colonos extranjeros que se vinieran para acá, a esta región, y la empresa envía agentes a España, a Italia, a Francia y a otros países europeos para invitar a colonos que se vinieran a vivir y a trabajar aquí. ¿Qué les ofrecían? Pues les ofrecían una parcela, creo que de 20 hectáreas, les ofrecían un pie de casa, les ofrecían dinero para empezar sus trabajos, les ofrecían herramientas y maquinaria. Y bueno, uno de los requisitos que pedían y que era ineludible es que tenían que ser católicos. Tenía que ser una pareja de gentes muy sanas, que tuvieran muchos hijos y que estuvieran dispuestos a tener más hijos. Entonces, esto es una parte curiosa de las cosas que suceden, porque cuando la Sauteña lanza esa convocatoria, se dice que por aquí cerca del valle andaba don Ricardo Flores Magón. Entonces él protesta inmediatamente y en su periódico Regeneración hace la denuncia de que la Sauteña no está favoreciendo a los colonos mexicanos. Entonces la empresa, para quitarse el problema de encima, dice, bueno, pues sí, vamos a invitar a colonos mexicanos, pero a los mexicanos les vamos a dar nada más 10 hectáreas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la fotografía de parte de lo que fueron los proyectos de la obra de irrigación. Adelante. Bien, en esa fotografía, que es pues ya más actual, de Río Bravo, podemos ver la ciudad, podemos ver un poquito hacia el norte el estero, que es ese especie de canal que vemos ahí en forma de, pues, que será como de trébol incompleto, y un poco más al norte el río Bravo. Ese estero, en la época de la Sauteña, estaba completamente lleno de agua, y uno de los proyectos de irrigación era precisamente extraer agua del lugar para aprovechar el fluido del río Bravo. En el dedo más grueso de ese estero podemos ver una pequeña línea, que es precisamente el canal, y si les damos un poquito hacia adelante, a la siguiente podemos ver ese canal que ahí está todavía. Ese canal es el antiguo canal de la Sauteña. Mucha gente lo conoce como el canal Río Bravo, pero era un proyecto pues muy interesante, porque implicaba la extracción de agua y llevarla a muchos kilómetros. Es curioso porque esa parte de Río Bravo es una parte baja, conocida como la Bolsa de Judas. Por eso Río Bravo se encuentra separado del río, porque esa parte pues del área es un espacio inundable. Para poder subir el agua, ellos estaban estableciendo construcciones de bombas de vapor, y pretendían llevar el agua en ese canal pues hasta aproximadamente unos 15 o 20 kilómetros más allá. Ahora bien, el proyecto del canal Río Bravo no fue único de la Sauteña. También el mismo proyecto lo estaban haciendo en el área de Camargo, en el área de San Fernando. Construyeron la presa de La Llorona, que todavía me dicen que existen por ahí las compuertas, y en diferentes puntos del área donde tenían posibilidades de sacar agua y de canalizarla, pues hicieron toda esta serie de proyectos, de modo que la relación del agua con la agricultura tenía que ver con el proyecto de producción agrícola, y en el centro de lo que fue la Sauteña establecen el proyecto de producción ganadera. Adelante. Bien, ahí tenemos la construcción de la casa de ladrillo,
probablemente en el año de 1895 o un poco más adelante es cuando inicia la construcción de este edificio. Algunas personas afirman que ahí en esa casa vivía un señor llamado el Conde del Sauto, y bueno, pues incluso hasta en algunas publicaciones del gobierno del estado mencionaron a ese conde. A mí me llamó mucho la atención porque cuando inicié mi trabajo de investigación sobre la Sauteña, pues no lo encontré y todavía lo ando buscando a ese conde. En la casa de ladrillo no fue la casa del hacendado. Noriega nunca vivió ahí. Esa edificación fue la base administrativa del proyecto capitalista de la hacienda. Es como el día de hoy que llegan los grandes corporativos y construyen un edificio donde ponen todas sus oficinas administrativas y de proyectos y demás. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Adentro del edificio es donde se instalaron pues todos los ingenieros y todas las personas que llegaron de fuera para trabajar en el proyecto de la Sauteña. El caso de este famoso Conde del Sauto, pues lo ubico en un escrito de aproximadamente 1980 por ahí, donde un ingeniero de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de apellido Menéndez Báez hace un trabajo de investigación relacionada con otra persona anterior a él que escribió acerca del tema. Esta persona de apellido Terán Carvajal se confunde con el libro de Los bandidos de Río Frío, donde viene un personaje llamado el Conde del Saus. Él se da cuenta que el autor del libro, Manuel Paino, anduvo aquí por la región, y total que hace una mezcla bien extraña y termina poniéndole el nombre del Conde del Sauto. Dice que es el Conde del Sauto, lo relaciona con la Sauteña, y otro lo agarró y otro más dijo que era cierto, y terminó quedando el escrito ese ahí como parte de la historia de Río Bravo. Sin embargo, pues tal cosa, según mi criterio, no es posible ni tampoco puede ser cierto. Ahí tenemos la casa de ladrillo, que finalmente fue un edificio administrativo de la Compañía Agrícola y Encomandita La Sauteña, que fue el nombre que le pusieron los españoles. Adelante. La que sigue. Bien, ahí tenemos precisamente una fotografía del campo experimental que les mencionaba. Creo que fueron varios los que se instalaron, pero bueno, pues ahí está uno de ellos. También la fotografía es de esta persona que es descendiente de los Noriega. Adelante. Bien, ahí tenemos 2 de 4 automóviles que trajeron para la compañía. Están precisamente en el pueblo de Colombres, y eran 2 automóviles Buick, los compraron en Brownville. Hay una fotografía de Ruñón donde está precisamente uno de esos coches. Don José Luis Solana lo tiene como una postal, y en la parte de atrás dice que van a salir para Colombres. Esa fotografía es una postal, y en la parte de atrás dice que cuando llegaron a Matamoros la gente se estaba burlando de ellos porque pensaban que no iban a llegar. Sin embargo, pues ahí está la prueba de que llegaron, y están muy contentos ellos, ¿no? Adelante. La compañía trajo maquinaria. Como ustedes pueden ver, pues era equipo muy impresionante para la época, y podemos ver también que las personas que estaban ahí en esa fotografía son extranjeros. Los textos y relatos que ha encontrado nuestro amigo Martín nos indican que en la época en que llegan los revolucionarios a Colombres, a la Sauteña o Río Bravo, hay una cantidad muy importante de extranjeros trabajando, sobre todo americanos. Adelante. Y bueno, pues ahí tenemos, aparte de las instalaciones de lo que fue la Sauteña, ellos pues hacen una inversión muy fuerte, y pues como pueden ver traen pues una cantidad muy importante de dinero. En la fotografía precisamente de PS Glen, que ustedes conocen, donde se ve en la parte de arriba, donde se ve una panorámica de Río Bravo, que se ve al fondo la casa de ladrillo chiquita, a mí siempre me llamó la atención
porque yo decía, bueno, pero ¿de dónde tomaron la fotografía? Si está tomada de alto. Y yo creo que probablemente la tomaron de arriba de uno de esos edificios, porque en la parte derecha, de abajo de la foto, de la panorámica, ojalá y la haya puesto ahí, se alcanza a ver la copa de un árbol, que probablemente sea ese, no sé, pero es una suposición aventurada. Adelante. Y bueno, pues como no había la posibilidad de sacar agua del río, inmediatamente construyeron papalotes, y esa era la manera de abastecerse de agua que tuvieron ellos en adelante. Ahí tenemos precisamente la torre meteorológica. Hay un mito muy curioso, como ustedes conocen, que los hay en todas partes, del famoso túnel, donde dicen que hay un túnel que va de la casa de ladrillo a la torre meteorológica. Otros dicen que llega hasta el río, y hay otros dicen que pasa por abajo. Pero bueno, pues es una situación curiosa, interesante, que hay en Matamoros, donde dicen que hay uno que sale de Casamata, y en Reynosa pues también deben de tener su túnel, ¿verdad? Parece que sale de ahí de la parroquia y quién sabe a dónde llegue. Pero bueno, es parte del folclore de los pueblos del noreste. Adelante. Ahí tenemos una fotografía de 1958 de la casa de ladrillo. Esa viene siendo la parte de atrás del edificio. Es de 3 plantas, está construida de ladrillo, no tiene varillas, y bueno, la arquitectura es vernácula, norestense, de corte neoclásico, y pues podemos encontrar edificaciones con algunas similitudes en el área de aquí del Valle de Texas. Adelante. Esa es precisamente una de las acciones que imprimieron para poder hacerse de recursos, para poder obtener dinero para financiar los proyectos de la Sauteña. Esa acción es muy curiosa e interesante, porque en ella aparece 2 veces la firma de Noriega. Aparece como presidente y como vicepresidente. Adelante. Ahí tenemos a don Íñigo cuando salió a los 14 años en el puerto de Cádiz, en el mar, cumplió los 15 años, y bueno, pues estaba muy jovencito cuando llegó a la Ciudad de México. Yo pude ver, me mostró el señor Solana precisamente el documento donde él presenta, o que presentan los papás ante el gobierno de España para poder salir de su lugar. Es una carpeta muy curiosa, interesante, está llena de timbres, pero ahí podemos ver que su papá está cediendo el permiso para que el niño salga. También está el permiso de la mamá, está el permiso del cura de ahí del lugar, está la recomendación del alcalde donde dice que el niño es muy trabajador, que él no es una mala persona, que no tiene, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay una serie de cosas curiosas que pues uno puede encontrar sobre el tema, y ahí tenemos a Noriega